Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión donde vamos a ver el módulo 3 de la asignatura Ambientes presenciales y virtuales de aprendizaje. El módulo 3 que, como sabéis, está dedicado a los modelos virtuales. Vamos a ver algunos conceptos fundamentales que aparecen en el temario que tenéis que estudiar, en el material que tenéis disponible en la plataforma. Y bueno, voy a hacer algunas reflexiones, comentarios en torno a estos conceptos, pues haciendo hincapié en la importancia de estos modelos virtuales, en los fundamentos teóricos también de estos modelos virtuales y en algunas cuestiones de cómo llevarlos a la práctica, un poco siguiendo pues la estructura que se propone en el material didáctico que, como digo, pues tenéis disponible en la plataforma. Eh, Siempre me gusta decir que los modelos virtuales pues aportan muchas cuestiones, aportan muchas posibilidades a los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero en muchos casos son cosas que a nivel teórico, incluso en la práctica, se pueden hacer también sin necesidad de tener medios digitales. Los modelos virtuales en entornos educativos, pues está claro que facilitan mucho el desarrollo pues, de cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el aprendizaje colaborativo, con el fomento de la autonomía de los estudiantes, con la transformación del rol del profesorado, pero todo esto no es propio tampoco de los modelos virtuales, sino que esto incluso viene de lejos y viene de una larga tradición de experiencias que han enriquecido toda la tradición de la educación, de la comunicación, de los modelos de comunicación aplicados al ámbito educativo y este tipo de cosas. Quiero decir con esto que las tecnologías no transforman nada, las tecnologías no son una receta mágica que simplemente aplicándola, utilizándola, pues ya va a generar de por sí aprendizaje, sino que tiene que estar, la tecnología, los modelos virtuales, pues tienen que estar integrados en una metodología, tienen que estar integrados en un modelo pedagógico, en una forma de hacer pedagogía y en una actitud también del profesorado, ¿de acuerdo? Entonces todas esas cosas tienen que estar, es decir, los modelos virtuales y las tecnologías tienen que estar al servicio de la pedagogía y no al revés. No es la pedagogía la que tiene que estar, digamos, al servicio de los modelos virtuales o la pedagogía supeditada a las tecnologías. Esto en ningún caso puede ser así porque estamos hablando de educación, estamos hablando de procesos de enseñanza-aprendizaje y por lo tanto tenemos que servirnos de las herramientas, de los recursos, de los medios de comunicación que tengamos a nuestro alcance para integrarlos en un modelo pedagógico, para integrarlos en una práctica educativa y por esto las tecnologías, los recursos y los medios tienen que estar al servicio de la metodología y al servicio en definitiva de la pedagogía. En este sentido, pues sí que es cierto que los modelos virtuales en los últimos años pues han tenido una enorme relevancia prácticamente en todo el mundo, podríamos decir. Eh, en todos los países que tienen posibilidades para poder implementar este tipo de oferta educativa y en este tipo de países pues efectivamente pues la oferta educativa a través de modelos virtuales pues ha crecido exponencialmente en los últimos años debido a la facilidad de acceso que tienen los estudiantes a una oferta educativa pues que va pues en todos los niveles, incluso por supuesto en el ámbito universitario, pues como estamos por ejemplo aquí en la Universidad Manuel Beltrán haciendo un posgrado íntegramente online. Hay universidades íntegramente online en muchas partes del mundo, hay universidades que utilizan un modelo más mixto, presencial virtual, hay universidades presenciales que están utilizando también recursos virtuales, con lo cual pues está demostrando que los modelos virtuales son enormemente prácticos, son útiles, se están desarrollando un montón de propuestas educativas, la oferta educativa cada vez se va ampliando más, pues precisamente porque elimina las limitaciones espaciotemporales de los modelos presenciales, porque facilita el acceso a una oferta educativa mucho mayor a los ciudadanos y por lo tanto todo esto redunda también en el aumento de la formación de la ciudadanía y por lo tanto pues también a la larga en el aumento de
la riqueza de un país, ¿no? Y esto es algo que a las instituciones públicas y privadas pues tampoco les... es decir, lo saben perfectamente y por eso también pues desarrollan y hacen esfuerzos en implementar este tipo de modelos virtuales en todos los niveles educativos. Esto no quiere decir tampoco que estos modelos virtuales de por sí pues ya tengan una calidad académica y demás. De hecho, nos encontramos pues muchos casos en los que la calidad pues brilla por su ausencia, pero tanto en los modelos virtuales como en los modelos presenciales. Tampoco podemos diferenciar en este sentido. Entonces, los modelos virtuales tienen que estar sustentados, apoyados en una fundamentación teórica, en unas bases pedagógicas, en un modelo didáctico que asegure esta calidad de los modelos virtuales. En este sentido, por ejemplo, pues es destacable que en Colombia pues habéis tenido un desarrollo de este tipo de oferta educativa importante. Por ejemplo, me llama mucho la atención que en un documento del Ministerio de Educación de Colombia, que es los lineamientos para la educación virtual en la educación superior, se define la educación virtual, se define qué es la educación virtual. Esto me llama la atención el hecho de que una institución pública de rango nacional, como es el Ministerio de Educación, pues defina, ¿no?, qué significa la educación virtual y a partir de ahí, pues... digamos, establece un marco, ¿no?, de actuación para el desarrollo de la oferta educativa de las instituciones públicas y privadas. Aparecen algunas definiciones en torno a educación virtual, podemos encontrar muchas definiciones, incluso si buscamos en internet pues encontraríamos muchas más. Bueno, hay definiciones para todos los gustos, hay autores que ponen más el acento en unas dimensiones que en otras y podríamos clasificar estas definiciones pues en dos grandes grupos. Por un lado, las que definen los modelos virtuales y en general la educación a través de medios digitales, ¿no? Por ejemplo, el e-learning, que es una expresión inglesa, ¿no?, que es aprendizaje electrónico. Pues todo esto lo definen bien desde una perspectiva tecnológica o bien desde una perspectiva más pedagógica. Nosotros vamos a centrarnos más en definiciones más pedagógicas y por eso pues vamos a utilizar una que aparece en los materiales que tenéis disponibles en la plataforma del profesor Lorenzo García Aretio, catedrático de Teoría de la Educación y de Educación a Distancia en la UNED de España y uno de los académicos más prestigiosos en el ámbito de la educación y de la educación a distancia en habla hispana. Lo que nos dice el profesor García Aretio son una serie de características que conceptualizan los modelos virtuales, ¿no?, que definen los modelos virtuales. Dice, por ejemplo, algo evidente, ¿no?, la presencia de las tecnologías de la información y de la comunicación. Obviamente, pues la presencia de las tecnologías de la información y de la comunicación pues es algo que define también los modelos virtuales, que los define en gran parte, ¿no?, porque los modelos virtuales se dan precisamente en estos entornos que posibilitan las tecnologías de la información y de la comunicación, que pueden ser entornos más o menos abiertos, que pueden ser más o menos entornos más o menos con apoyos más o menos institucionales, etcétera. De hecho, podemos pensar que un grupo cerrado en cualquier red social de las más conocidas, pues puede ser un entorno de enseñanza-aprendizaje donde desarrollemos, por ejemplo, una propuesta pues con colegas de un grupo de investigación o incluso con nuestros propios alumnos, ¿de acuerdo? También, por supuesto, tenemos las plataformas institucionales de cualquier organismo, como puede ser la Universidad Manuela Beltrán o cualquier otra universidad, que desarrolla un espacio para la implementación de este tipo de prácticas y de este tipo de modelos, pues por ejemplo con videoconferencia como lo que estamos haciendo, con diferentes canales y herramientas de comunicación, etcétera. Es decir, la presencia de las tecnologías es fundamental para el desarrollo de los modelos virtuales. Si no tenemos las tecnologías no podemos desarrollar los modelos virtuales, sino que iríamos a los modelos presenciales convencionales, ¿de acuerdo? El aprendizaje colaborativo pues es algo que esta es una de las... Esto es uno de los elementos que ha enriquecido y ha posibilitado y ha facilitado los modelos virtuales, la enseñanza, aprendizaje a través de medios digitales, pero que no es propio de los medios digitales. Es decir, esto es algo que si revisamos las experiencias a lo largo de la historia
las experiencias educativas más relevantes, los hitos históricos, podríamos decir, esas experiencias que han marcado, ¿no?, la historia de la educación y la historia de la pedagogía, pues vemos que el aprendizaje colaborativo pues estaba ahí desde hace mucho tiempo. El aprendizaje colaborativo pues tiene que ver pues incluso también pues con las teorías de Vygotsky, que habla del desarrollo del lenguaje a través de la interacción social, como la interacción social es absolutamente fundamental, etcétera. Hablamos del constructivismo, hablamos de Ausubel, hablamos de autores también como Celestín Freinet, como Francisco Ferrer y Guardia, como un montón de autores, como John Dewey, por supuesto, un montón de autores que hablaron de esto hace muchísimo tiempo sin tener tecnologías digitales, con lo cual tampoco podemos darle, digamos, ese protagonismo a las tecnologías digitales como si fueran creadoras de este tipo de fenómenos o de este tipo de metodologías de aprendizaje, para nada. Sí que es verdad que facilitan el aprendizaje colaborativo, precisamente porque tenemos la posibilidad de disponer en un entorno virtual que cada uno utiliza desde su hogar o desde su centro de trabajo, desde el lugar en el que se encuentre sin necesidad de desplazarse. En ese entorno tiene diferentes herramientas de comunicación que puede utilizar para el desarrollo del aprendizaje colaborativo con sus profesores o con sus compañeros estudiantes. Y desde esa perspectiva, pues obviamente los modelos virtuales facilitan algo que sin embargo ya se podía hacer en entornos presenciales, quizá pues con esas limitaciones de los espacios físicos y temporales que requiere la enseñanza en entornos presenciales, ¿de acuerdo? Pero bien es cierto que lo que os digo, que los modelos virtuales y diferentes herramientas que nos permiten los modelos virtuales pues facilitan el desarrollo del aprendizaje colaborativo, la puesta en práctica de una metodología basada en la colaboración. Luego también nos habla el profesor García Aretio del nuevo rol del profesor. Este rol del profesor, del que ya hemos hablado en otras sesiones, que ya no tiene que ser un transmisor de información, porque no tendría ningún sentido que tuviéramos todas estas herramientas digitales en un modelo virtual y que sin embargo siguiéramos repitiendo el mismo rol de la clase magistral, de la transmisión de información y este tipo de cosas. Sería estar desaprovechando todas las posibilidades que tienen los medios digitales, que tienen los modelos virtuales, y sobre todo sería estar desaprovechando la evidencia también científica que nos dice que a través de la participación y de la colaboración nuestros alumnos y nosotros mismos pues aprendemos muchísimo mejor, porque nuestros aprendizajes son mucho más significativos. En la medida en la que nos involucramos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, esos aprendizajes son mucho más significativos. En la medida en que participamos del proceso, esos aprendizajes son mucho más significativos. Por lo tanto, tenemos que involucrar a nuestros estudiantes a través de estas posibilidades que nos brindan los medios digitales, a través de estas herramientas de comunicación que podemos disponer para que nuestros estudiantes aprendan a través de ellas. Esto implica un cambio en el rol del profesor. No puede ser que tengamos todas estas posibilidades y que tengamos esta evidencia científica y que sin embargo sigamos reproduciendo el mismo rol de transmisor de información, de clase magistral, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, otra de las características de los modelos virtuales, según el profesor García Aretio, sería este nuevo rol del profesor, que se acercaría más a un mediador de aprendizajes, a un organizador de experiencias o a un organizador de itinerarios de aprendizaje, podríamos decir. Bueno, podemos encontrar ahí diferentes maneras de definirlo, pero que va en la línea más de mediador, de acompañante de aprendizajes, más que de transmisor de información, ¿de acuerdo? También nos habla el profesor García Aretio de una formación interactiva. Esto también se relaciona con esta posibilidad del aprendizaje colaborativo y del hecho de que podemos disponer diferentes herramientas de comunicación para que nuestros alumnos aprendan a través de la colaboración y del aprendizaje autónomo, de la autonomía, que también vamos a hablar un poquito de ella un poco más adelante. Esta formación interactiva pues tiene que ver con la posibilidad de interactuar, en diferentes espacios, a través de diferentes herramientas, con los profesores, con los alumnos, pero también con los contenidos, ¿de acuerdo? También con los contenidos que están disponibles en los entornos virtuales, porque nosotros los ponemos a disposición de los estudiantes. También la posibilidad de que produzcan los mismos estudiantes, que produzcan contenidos, ¿de acuerdo? Es decir, en este sentido también son unos autores que tienen que estar ahí creando también contenido en los entornos virtuales, en los entornos de e-learning, de enseñanza-aprendizaje, los medios digitales, etcétera. Formación interactiva en este sentido por la interacción, tanto en cuanto a los
estudiantes entre sí, los estudiantes con los profesores y también los estudiantes con los materiales que nosotros y las posibilidades que nosotros les brindamos de interactuar con esos materiales o con esas herramientas para poder producir también ellos mismos contenidos y convertirse también en autores de contenido. El aprendizaje por descubrimiento, también nos habla de él el profesor García Aretio, pues que también está muy relacionado con todo esto. Estos medios digitales, con estas herramientas que nos posibilitan estos medios digitales y estas herramientas que nosotros podemos poner a disposición de los estudiantes, también permiten este aprendizaje por descubrimiento, porque favorecen también la autonomía en el aprendizaje, favorecen la indagación en el aprendizaje, favorecen también la posibilidad de que tenemos conexión a Internet permanentemente en este tipo de entornos. Lo normal es que tengamos conexión a Internet y que ya no tiene sentido que los profesores seamos los depositarios de la información, porque la información está en Internet. Entonces, en este sentido, tenemos que pensar en la manera en la que diseñar actividades que permitan a los estudiantes buscar por su cuenta, favorecer la autonomía y favorecer el aprendizaje por descubrimiento. Otra de las características también de los modelos virtuales, según el profesor García Aretio. Nos habla también de un espacio sin límites. Esto es algo que también pues hemos visto de cómo se eliminan las barreras espaciotemporales en los entornos virtuales, y no me voy a detener en ello porque creo que es algo que tenemos bastante asimilado. Por supuesto, la comunicación no es algo propio de los medios digitales. Sería absurdo decir esto, porque la comunicación es un fenómeno del propio ser humano, que nos hace humanos, es un fenómeno que nos hace humanos, pero sí que es verdad que facilita los procesos de comunicación pues a través de estas herramientas, pues como las videoconferencias, los foros, las wikis, los chats, las redes sociales que podamos incorporar, etcétera, 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 ¿vale? En este sentido, pues también tenemos en mente siempre también esta idea de la web 2.0, de cómo la web 2.0 pues ha permitido pues que todos de alguna manera nos convirtamos en emisores y en receptores de información, y que no tengamos solamente, que los alumnos no tengan solamente ese rol de receptores de información, sino que también se conviertan en creadores de contenido. Y esta idea de la web 2.0 pues también es interesante que también la llevemos a nuestros entornos virtuales, ¿de acuerdo? La comunicación, otra de las características de los modelos virtuales. También nos habla el profesor García Aretio de los materiales multimedia. Y efectivamente esto es otra de las grandes características que tenemos en los modelos virtuales, precisamente porque no porque tengamos múltiples medios, ¿no? Siguiendo con el término multimedia, no porque tengamos múltiples medios, sino porque podemos hacer que esos medios converjan en un mismo lugar, ¿no? En nuestro entorno virtual, ¿no? En nuestra plataforma de enseñanza-aprendizaje. Ahí podemos hacer que todos estos medios converjan, ¿no? Y podemos hacer que nuestro mensaje, lo que queremos transmitir, los contenidos que queramos desarrollar, que se desarrollen a través de múltiples medios que converjan y que ofrezcan un mensaje integrado, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, pues cuando estamos hablando de unos contenidos, estamos hablando de pues emplear un vídeo, de utilizar un canal de discusión a través de chat, de utilizar un canal de discusión a través de videoconferencia y al mismo tiempo una wiki, etcétera, estamos utilizando pues diferentes medios, diferentes recursos que tienen que converger en un mismo objetivo, ¿de acuerdo? Y de la misma manera, pues estamos hablando de... Si estamos hablando de recursos, estamos hablando de contenidos, pues podemos pensar pues en diferentes medios, podemos pensar en programas de radio, podemos pensar en vídeos, podemos pensar en textos, y cómo integrar todo eso en un mismo lugar, ¿de acuerdo? Multimedia, pero convergencia de medios e integración de lenguajes. Estas serían como las características un poco para completar lo que decía el profesor García Aretio con mucho acierto. Por supuesto, también mayor acceso a la información. Esto es algo bastante evidente. Tenemos conexión a Internet, tenemos la información al alcance de una búsqueda en cualquier buscador, y en este sentido pues también esto está muy relacionado con lo que comentaba anteriormente de la transformación del rol del profesor. No tiene sentido que sigamos siendo depositarios de información, que sigamos siendo aquellas personas que tienen información, que la saben y que la tienen que transmitir a sus estudiantes, porque esa información ya está en Internet. Entonces vamos a modificar ese rol pues para hacer realidad todo esto del aprendizaje colaborativo, de la autonomía, del aprendizaje por descubrimiento, etcétera, porque tenemos esa posibilidad del acceso a la información.
También nos habla el profesor García Letio de que todo esto genera un enriquecimiento de todo el proceso educativo, y es cierto, todo esto permite que el aprendizaje sea mucho más rico, que los aprendizajes sean mucho más significativos, pero todo esto tiene que estar sustentado en un modelo didáctico, tiene que estar sustentado en una programación didáctica, en unos objetivos, en una metodología, en una forma de evaluación, en todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, por eso estamos hablando de la importancia de asegurar la calidad académica en este sentido. Y la importancia de convertirnos en acompañantes de los procesos de aprendizaje, en mediadores de los procesos de aprendizaje. Es decir, todo esto no quiere decir que colguemos ahí nuestros materiales y que nos desentendamos. No, no, no. Esto quiere decir que los profesores tenemos que adquirir otros roles que tienen que ver con el acompañamiento, que tienen que ver con la mediación, que tienen que ver con la mediación en la discusión de los estudiantes también, con la organización de los equipos de trabajo, la organización de nuevos itinerarios que vayan surgiendo incluso de las propias discusiones de los alumnos. Todo esto dependiendo, claro, del nivel de nuestros alumnos, de los objetivos de aprendizaje que tengamos, etcétera. Pero con todo esto lo que quiero decir es que todo esto tiene que estar apoyado en una visión educativa, en un modelo educativo, en un modelo didáctico, y que no es simplemente tenemos todas estas posibilidades, las pongo a disposición de mis estudiantes y mis estudiantes ya, pues con eso se supone que van a obtener aprendizajes. No, todo esto tiene que estar sustentado en una programación previa y en unos fundamentos pedagógicos, ¿de acuerdo? Nos hablan también de la autonomía en el aprendizaje, y esto es algo también que está muy relacionado pues con lo que hemos visto, las características anteriores que hemos visto: el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje colaborativo, el acceso a la información, este tipo de cosas. Por supuesto, tenemos que fomentar la autonomía en el aprendizaje, el autoaprendizaje. Tenemos que ayudar, acompañar a nuestros estudiantes a que sean capaces de buscar información por sí mismos, discriminar la información valiosa de aquella que no es tan valiosa, ayudarles a que construyan su conocimiento a través de sus búsquedas, a través de su acción en entornos virtuales. Y todo esto tiene que ver con la autonomía en el aprendizaje. Tenemos que ayudarles a que sean autónomos en su aprendizaje. Nos habla también el profesor García Letio de la posibilidad de las diferentes formas de evaluación que nos permite también los modelos virtuales. Y esto no es algo tampoco propio de los modelos virtuales, sino que, por ejemplo, cuando hablamos de la de la evaluación continua o de la evaluación basada en el proceso, pues no es algo que se haya inventado a través de los medios digitales. Esto es algo que ya venía de antes, y de hecho pues hay experiencias muy interesantes en este sentido, multitud de experiencias y multitud de profesionales y de profesores que han utilizado la evaluación continua a lo largo de la historia, y los medios digitales no nos han descubierto nada en este sentido, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que nos facilitan también la posibilidad de implementar, de poner en práctica esta evaluación basada en el proceso, una evaluación formativa, por las diferentes herramientas también que nos proporciona la propia plataforma, y las herramientas que en muchos casos están disponibles en las plataformas de las propias instituciones, ¿de acuerdo? Como por ejemplo aquí en la Manuela Bertrán, pues tenemos nuestras propias herramientas para asegurarnos esa evaluación continua, pues a través de discusiones en los foros, a través de el envío de actividades de forma periódica, es decir, diferentes herramientas que nos permiten hacer ese seguimiento. También nos hablan el profesor García Letio de diferentes herramientas en tiempo real, en tiempo diferido. En tiempo real, como pueden ser las clases en directo, a través de videoconferencia. En tiempo diferido, pues las personas que vean la clase grabada y lo ven en otro momento, o los foros también en tiempo diferido, ¿de acuerdo? Todas estas herramientas integradas en estas características pues que estamos viendo del aprendizaje colaborativo, del aprendizaje por descubrimiento, de la transformación del rol de los profesores, también relacionado con la evaluación. Nos habla también en relación a esto, en relación a la evaluación, de un mayor seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿de acuerdo? Y de una evaluación continua. Tenemos mucha más información, tenemos mucho más control, los profesores tenemos mucho más control sobre el proceso, aunque no tenemos todo el control. Tener todo el control del proceso sería, yo creo que demasiado arrogante pensar que los profesores tenemos todo el control en el proceso, porque hay un montón de procesos de aprendizaje que se dan sin que nosotros seamos conscientes de ellos, y eso es
Eso es una gran riqueza del aprendizaje. No podemos controlar todo lo que ocurre y además sería absurdo que intentáramos controlar todo eso porque además cada persona aprende a su manera y las personas, los estudiantes cuando se empeñan en una tarea de aprendizaje aprenden muchas más cosas de las que los profesores teníamos planificadas y eso obviamente pues es muy positivo. Entonces tenemos mucho más control, tenemos mucha más información que nos ofrecen los medios digitales, pues a través de los informes que nos permiten las plataformas, a través de un montón de herramientas, pero sin embargo no tenemos toda la información ni tenemos todo el control. Eh, llegados a este punto, pues también hay algunos otros autores, nos hablan de algunos otros autores, como pueden ser Salcido, Aquino y Ortiz, que en el año 2004 pues hablan de otra serie de características de los modelos eh, de los modelos virtuales. Nos hablan, por ejemplo, de una característica como la comunicabilidad, ¿no? Muy relacionada con lo que decía también el profesor García Aretio. Tenemos más posibilidades de comunicación en este tipo de entornos, tenemos muchas herramientas que nos permiten la comunicación, por eso hablan de la comunicabilidad. Nos hablan también de la interactividad, de eso es algo también que nos hablaba el profesor García Aretio. Tenemos posibilidades de interactuar con los diferentes elementos que tenemos en la plataforma y por supuesto con las personas que forman la comunidad de aprendizaje pues a través de las diferentes herramientas que pongamos a disposición de nuestros estudiantes. Nos hablan estos autores también del privilegio de lo visual y de lo auditivo, ¿no? Podemos relacionar esta idea con lo multimedia, con esta convergencia de medios, esta integración de lenguajes que se dan en los entornos virtuales. Yo no diría que hay un privilegio de lo visual y de lo auditivo, yo diría que hay una convergencia de diferentes medios, visuales, auditivos, textuales, etcétera. Nos hablan también de una característica que lo llaman la heurística, que tiene que ver con la indagación, con la investigación, con la búsqueda de información, porque nos lo permiten estos medios digitales. Y también nos hablan de un concepto que popularizó Pierre Levy con un famoso libro que se llama Inteligencia colectiva, y nos hablan de este concepto, del concepto de inteligencia colectiva en este tipo de entornos, ¿de acuerdo? Precisamente por las posibilidades del aprendizaje colaborativo, del aprendizaje por descubrimiento, por las posibilidades de que los estudiantes también se conviertan en productores de información. En este sentido, pues podríamos decir que una comunidad de aprendizaje en un entorno virtual es como una especie de cerebro común, ¿no? Que sería como una manera de explicar esta idea de la inteligencia colectiva de Pierre Levy. Este cerebro común que sería Internet, ¿no? Un cerebro común a escala planetaria, pues un cerebro común un poco más pequeño en el entorno de la comunidad de aprendizaje en la que nos desenvolvamos, pues también puede ser entendido así, de esta manera, ¿de acuerdo? Como una inteligencia colectiva, a través de las interacciones que se producen entre las personas que participan en esa red, en esa comunidad. Es importante que tengamos en consideración pues que al final que todo esto pues está muy bien, que todo esto lo tenemos que potenciar, lo tenemos que aprovechar, lo tenemos que poner al servicio de nuestros objetivos de aprendizaje, los objetivos de aprendizaje que tengamos con nuestros estudiantes, pero que todo esto no nos va a solucionar la parte pedagógica. Es decir, todo esto lo tenemos que integrar en la pedagogía, porque lo que nosotros tenemos que hacer es educación, tenemos que implementar un modelo de enseñanza-aprendizaje, una práctica educativa. ¿Todo esto nos va a ayudar? Sí. Pero todo esto lo tenemos que integrar en un modelo pedagógico. Lo que no podemos hacer es supeditar la pedagogía a todo esto, ¿de acuerdo? Esto es algo que siempre repito y que siempre me gusta recordar. En este sentido, tenemos que fundamentar nuestro diseño didáctico, tenemos que fundamentar todos estos elementos sobre la base de una serie de teorías educativas, teorías que ha utilizado la pedagogía a lo largo de la historia y que van a fundamentar nuestra propuesta didáctica en base a este modelo virtual apoyado sobre estas características y estas herramientas. Por ejemplo, la teoría de la Gestalt, que nos dice que el todo es más que la suma de las partes, que tenemos que integrar muchos elementos para poder transmitir
a nuestros alumnos un mensaje, pero también a través de estos múltiples medios que veíamos antes, la teoría cognitiva, que nos habla de cómo se adquiere el conocimiento, cómo los seres humanos adquirimos el conocimiento y apoyamos el nuevo conocimiento sobre los conocimientos antiguos que teníamos para seguir construyendo nuestro propio proceso de aprendizaje. La teoría constructivista, que nos habla de cómo los seres humanos desarrollamos el aprendizaje, cómo los seres humanos aprendemos a través de las interacciones que establecemos con nuestro entorno y con nuestros semejantes. Y también podríamos añadir aquí la teoría conectivista, que es una teoría propia de los medios digitales y que la creó George Siemens, un autor llamado George Siemens, en el año más o menos 2004-2005, y que hablaba de que las clásicas teorías de aprendizaje no podían explicar los aprendizajes que se producían a través de los medios digitales y por lo tanto había que pensar el aprendizaje desde otra perspectiva, desde la perspectiva de las conexiones, de la perspectiva conectivista, ¿no? Por eso habla del conectivismo como una nueva teoría del aprendizaje para la era digital. Él la llama así, ¿de acuerdo? Entonces nos habla, por ejemplo, de cuestiones como que la posibilidad de saber dónde encontrar una determinada información es más importante que tener esa misma información. La habilidad o la capacidad para utilizar una información en diferentes contextos es más importante que el mero hecho de tener esa misma información. La capacidad de saber buscar información, todo este tipo de cuestiones que os animo que las busquéis en la teoría del conectivismo, pues las desarrolla este autor llamado George Siemens. Y yo creo que esto es una teoría también que entroncaría muy bien con las clásicas teorías del aprendizaje, pues para dar otra dimensión a estos aprendizajes que también se dan en la era digital, ¿de acuerdo? Nos hablan también, por otro lado, siguiendo al profesor Julio Cavero con un trabajo del año 2006, nos hablan de algunos también inconvenientes o desventajas del modelo virtual. Y en este sentido, pues bueno, creo que tenemos que pensar un poco, tenemos que reflexionar en torno a este tipo de trabajos cuando nos hablan de las ventajas e inconvenientes de los modelos virtuales, que esto era algo muy propio, pues por ejemplo de la literatura de finales de los años 90 o de principios de los años 2000, pues cuando todo esto era muy nuevo, cuando se estaba empezando a investigar, etcétera. Pero pasado el tiempo, esto yo no le encuentro mucho sentido hablar de las desventajas, porque esto es como si dijéramos, ¿cuáles son las ventajas y los inconvenientes de un bolígrafo? ¿O cuáles son las ventajas y los inconvenientes de un libro? Bueno, pues es que un libro en sí mismo no tiene ventajas e inconvenientes. Es que depende de cómo lo utilicemos. Igual que un bolígrafo en sí mismo no tiene ventajas e inconvenientes. Si le damos ventajas e inconvenientes a un libro o a un bolígrafo, probablemente le estamos dando mucha más importancia al libro o al bolígrafo que la acción pedagógica que nosotros hagamos con estos recursos. Pues con los medios digitales es exactamente igual. No podemos pensar, a mi juicio, que los medios digitales tienen en sí mismos ventajas e inconvenientes. Es que depende. Eso depende de las ventajas y de los inconvenientes, depende de cómo los integremos en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Depende de lo que hagamos con ellos, depende de la metodología que desarrollemos y de cómo integremos estos recursos dentro de la metodología, ¿de acuerdo? Pero vamos a comentar un poco algunas cuestiones que sí que me parecen interesantes del profesor Julio Cavero y que siguen estando de actualidad pasado el tiempo. Por ejemplo, la necesidad, obviamente, de la formación del profesorado y de los alumnos. Es decir, necesitamos estar formados en estos entornos para poder integrarlos con nuestra metodología educativa y poder ponerlos al servicio de nuestros estudiantes con el fin de desarrollar sus aprendizajes. Nos habla también el profesor Julio Cavero de la brecha digital, de la famosa brecha digital y de todo lo que genera esto. Y esto, pues bueno, esto es algo que de la misma manera se produjo pues con la aparición de la imprenta y de los primeros textos escritos. Las personas que podían acceder a esa información eran las personas que tenían una alfabetización, que conocían los códigos lingüísticos, que podían leer, y eran una minoría, obviamente, y por lo tanto se produjo una brecha entre los que podían acceder a la información y los que no podían acceder a la información porque eran analfabetos, que eran la gran mayoría de la población. En este sentido, pues cuando se empiezan a utilizar los medios digitales y se empiezan a expandir la práctica educativa a través de medios digitales, pues obviamente también se produce una brecha digital, una brecha que separaba a aquellas personas que podían acceder a estos medios de aquellas personas que no podían acceder. Aquellas personas que podían acceder o no podían acceder por diferentes
razones, por ejemplo, por motivos de infraestructura técnica en sus países, por cuestiones económicas, por cuestiones de formación, por cuestiones de que no tenían formación suficiente para acceder a este tipo de entornos, etcétera. La brecha digital sigue existiendo, la brecha digital es un fenómeno que es necesario estudiar, profundizar en ella, porque tiene muchísimos elementos, tiene muchísimos factores que la pueden explicar, y que por supuesto a través de nuestra acción educativa pues tenemos que tratar de cerrarla, de cerrar esa brecha en la medida en la que podamos, porque a medida que vayamos cerrando esa brecha, pues esto querrá decir que habrá más personas incorporadas al mundo digital, al mundo de la formación online, al mundo del aprendizaje online, etcétera, etcétera. También nos habla el profesor Julio Cabero que siempre ha habido cierto recelo en cuanto a la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan en los entornos virtuales. Y esto es algo que, a mi juicio, ya está desapareciendo, este tipo de recelos, porque hay instituciones a nivel mundial muy importantes que están implementando oferta educativa de niveles de enseñanza superior, de posgrado y de doctorado, por ejemplo, la Universidad Manuela Beltrán, la UNED en España, la Open University en el Reino Unido. Hay muchas instituciones que están desarrollando este tipo de oferta educativa y que la calidad, pues incluso se está investigando sobre la calidad en el sentido positivo, de cómo toda esta oferta educativa pues redunda en el aprendizaje de los estudiantes, precisamente porque favorece el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje colaborativo, etcétera. Es decir, aporta muchísimo más valor, muchísimo más, enriquece mucho más los aprendizajes en este tipo de entornos que en los entornos presenciales, pero no precisamente porque sean tampoco los entornos virtuales, sino también porque hay un modelo pedagógico detrás, ¿de acuerdo? Entonces los modelos virtuales sí que favorecen todo esto y sí que hay ya una investigación importante y hay muchos investigadores que apuestan por este tipo de entornos precisamente porque favorecen los aprendizajes. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, esta crítica sobre la calidad, pues bueno, con el paso del tiempo ha ido perdiendo bastante peso. También nos hablan de los contenidos, de los recursos y de las herramientas que se pueden desarrollar en este tipo de entornos y algunas de estas cuestiones pues ya las hemos nombrado. Por ejemplo, contenidos. ¿Qué contenidos vamos a desarrollar? Bueno, pues depende depende de la temática que tengamos en nuestra programación, depende de la temática que tengamos en nuestro curso, depende de los objetivos, etcétera. Lo que sí que es cierto es que tenemos un montón de medios a disposición, tenemos la posibilidad de esta convergencia de medios en nuestras plataformas virtuales, pues para que todos estos contenidos se aprendan de una manera muchísimo más atractiva y muchísimo más rica para nuestros estudiantes. Si estamos enseñando pues la historia de América Latina, por ejemplo, pues no es lo mismo que antes teníamos solamente un libro o teníamos unas diapositivas o teníamos medios muy precarios, no es lo mismo que las posibilidades que tenemos ahora, que podemos poner un documental, que podemos dar una charla con un experto en este tema, a través de videoconferencia, las personas pueden seguir esta charla en cualquier momento, podemos subir podcast, por ejemplo, para que cualquier alumno se lo pueda descargar y pueda escuchar el podcast cuando va de camino al trabajo o cuando está en casa haciendo tareas domésticas o cualquier cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, pues tenemos una gran posibilidad de que los contenidos se puedan de que podamos desarrollar estos contenidos y que podamos organizar estos contenidos en la plataforma y podamos transmitir estos contenidos en la plataforma a través de múltiples medios y de múltiples recursos. También es importante mencionar pues el hipertexto, por ejemplo, el hipertexto y el multimedia, esta convergencia de medios vinculada también a estos hipertextos, esta posibilidad de ir enlazando diferentes informaciones en un texto con diferentes enlaces, diferentes links. También tenemos que pensar en algunas plataformas o en algunas herramientas, mejor dicho, que nos permiten crear contenidos de autor. Hay algunas herramientas que nos permiten pues integrar todos estos elementos y hacer un paquete con un archivo y ponerlo a disposición de nuestros estudiantes, pues con un texto, con un vídeo, con diferentes formas de integrar todo esto, que podríamos incluso utilizar cualquier red social o cualquier comunidad de aprendizaje en cualquier medio, ¿no? Simplemente buscando en Google y podemos integrar todo eso ahí, exactamente igual que hacemos en una plataforma como la que tenemos en la universidad, donde yo
pongo contenidos, subo contenidos a la plataforma, los organizo de una determinada manera, porque considero que es así como mejor los van a aprender los estudiantes, y luego también permito la posibilidad de poner canales, herramientas al servicio de los estudiantes para que también vosotros pues podéis tener vuestras interacciones, podáis también ser creadores de contenidos, etcétera, ¿de acuerdo? En este sentido, pues también es muy interesante esta idea de no perder de vista la web 2.0 y las posibilidades que nos da la web 2.0 desde el punto de vista de la colaboración, de la participación, de las personas que estamos involucradas en este tipo de procesos, porque como bien sabéis, la web 2.0 pues supuso una auténtica revolución en la historia de la comunicación. Los seres humanos siempre habíamos sido o la mayoría de los seres humanos siempre habíamos sido receptores de la información y prácticamente nunca productores de información, porque la producción, la emisión de información estaba en manos de unas élites culturales, económicas, que podrían ser pues los propietarios de los medios de comunicación o los propietarios de las instituciones educativas o los responsables de las instituciones educativas, etcétera. Y hoy en día, a partir de la revolución de la web 2.0, pues esta dinámica, digamos, de muy pocos emisores y muchos receptores, esta dinámica se rompió porque todos podemos ser emisores y receptores en los entornos virtuales que permite la web 2.0. Entonces esto no lo podemos perder de vista, y esta filosofía que nos ha aportado la web 2.0 pues la tenemos que traer a nuestros entornos educativos, aunque sean entornos cerrados propios de las instituciones educativas, donde compartimos contenidos las personas que participamos en esa comunidad de aprendizaje. Obviamente sería una comunidad cerrada en este sentido, pero esto no quita para que para que traigamos aquí también esta filosofía de la web 2.0 y de la participación, de la comunicación horizontal, de la comunicación multidireccional, etcétera. Por ejemplo, lo que se produce en los blogs, en las wikis, en las redes sociales, lo que podemos hacer también a través de la sindicación de contenidos, lo que podemos hacer también a través de la producción de contenidos en este tipo de entornos, etcétera. No podemos perder de vista tampoco que también existen diferentes peligros, como pueden ser lo que llaman algunos autores la infoxicación, el hecho de que tenemos tanta información, tantas posibilidades de interactuar, que al final pues nos ahogamos entre tanta información y al final pues perdemos también incluso la motivación y las ganas de participar, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido también tenemos que ser, bueno, cuidadosos, comedidos, y aportar también criterios para que nuestros estudiantes sean capaces de buscar la información que necesitan y no perderse en ese océano de información pues que es Internet, y que en muchos casos también son este tipo de entornos que a veces pues se convierten en una sucesión de mensajes, de informaciones, de enlaces, que bueno, en determinados momentos pues puede ser un poco más perjudicial que beneficioso para el aprendizaje de nuestros alumnos. Por supuesto, todo esto apoyado en unas estrategias, apoyado en un planteamiento didáctico que tiene que ser previo a todo esto. ¿Que tenemos que contar con estas herramientas? Sí, porque las tenemos en la mayoría de los casos. Pero claro, si no las tenemos, ¿qué hacemos? ¿Ya no desarrollamos ninguna estrategia? No, o sea, la estrategia didáctica tiene que estar por encima de todo, y por lo tanto tenemos que estar supeditando, o tenemos que estar apoyándonos en una estrategia pedagógica, y no apoyándonos en los recursos educativos, en los recursos que nos ofrecen las tecnologías, porque las tecnologías, pues a lo mejor en algún momento no las tenemos, o a lo mejor las tecnologías se pueden venir abajo, se pueden romper, podemos tener problemas técnicos en determinado momento. Entonces, ¿qué hacemos, no? Si tenemos un planteamiento pedagógico previo, una propuesta didáctica previa, pues entonces tenemos unos fundamentos sobre los que apoyar el resto de cosas. Y en este sentido, pues como os decía, pues es importante que nos apoyemos en las teorías de la pedagogía que nos han acompañado a lo largo del tiempo, y que nos permiten hablar del aprendizaje colaborativo, del aprendizaje por descubrimiento, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? También podemos incorporar en este sentido, pues como os decía, las teorías nuevas, por ejemplo el conectivismo, pero sin perder de vista pues otras teorías como el cognitivismo, como el constructivismo, y sin perder de vista prácticas que nos enseñaron, por ejemplo, maestros como John Dewey o como Celestín Freinet, por ejemplo, el aprendizaje a través de la práctica, el aprendizaje a través de la experiencia, el aprendizaje colaborativo, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo?
Nos hablan también en el material de esta idea, por ejemplo, de los nativos y de los inmigrantes digitales, y esto es un concepto que también ha entrado en discusión en los últimos años, pero bueno, que es importante subrayarlo. Nosotros, los que tenemos cierta edad y los que hemos sido educados en un entorno no digital, pues hemos tenido que adaptarnos a estos nuevos entornos y por lo tanto podemos, este autor que acuñó este concepto, que es Mark Prensky, nos llamaría a nosotros, a nuestra generación, a las personas que nos hemos tenido que adaptar a este tipo de entornos, nos llamaría inmigrantes digitales, precisamente porque nos hemos tenido que adaptar. Y las nuevas generaciones que han aprendido a través de los medios digitales, porque ya los han tenido desde muy pequeños y por lo tanto no suponen ningún misterio para ellos porque no son capaces de pensar el mundo sin medios digitales, precisamente porque cuando no había medios digitales ellos todavía no habían nacido. A estas personas, a estas generaciones, nacidos más o menos a partir de los años 90, Mark Prensky los llamó los nativos digitales, ¿de acuerdo? Entonces, esto muchas veces ha llevado a confusión porque a veces también tendemos a pensar que los nativos digitales tienen más destrezas que nosotros en el uso de los medios digitales. Y se ha demostrado que esto no es así. Los nativos digitales tienen algunas destrezas diferentes a las que tenemos nosotros, pero nosotros les tenemos que enseñar criterios de búsqueda de información, les tenemos que enseñar a que sean capaces de resumir información también, les tenemos que enseñar criterios para producir información, y todo esto no tiene que ver con el hecho de ser inmigrante o ser nativo, sino tiene que ver con otras cuestiones más relacionadas pues con la madurez también, con el hecho de que con las prácticas sociales, con la ética, con otras cuestiones que no tienen que ver tanto con inmigrantes y nativos. Pero es importante saber que estos conceptos están ahí y que efectivamente pues que los nativos digitales efectivamente aprenden de otra manera diferente a la que hemos aprendido o a la que aprendemos los que venimos de generaciones anteriores. Es muy importante que no perdamos de vista que también que los nativos digitales, como están tan metidos en esta dinámica, digamos un poco en esta vorágine permanente, un poco loca, ¿no? Con tantos cambios, con tanta información diaria, permanente, pues que se vean arrastrados un poco también a las consecuencias negativas que tiene todo esto. Por ejemplo, la pérdida de la privacidad en Internet, la pérdida de la propia identidad. Todo esto son cuestiones que tenemos que cuidar muy bien. O sea, tenemos que enseñar también a nuestros alumnos a cuidar de su propia privacidad, a construir una identidad digital sólida, con un fundamento, basada también en una proyección también profesional, y que cuiden especialmente pues su intimidad, su privacidad, y que por supuesto que respeten la de las otras personas. Entonces, en este sentido, bueno, como bien sabéis, pues los medios digitales también están abriendo pues nuevos desafíos en cuanto a la privacidad, en cuanto al derecho al honor, en cuanto a este tipo de cosas que tenemos que atender también como profesores. Y hasta aquí, pues habríamos llegado al final de este módulo 3. Hemos visto los conceptos fundamentales, las cuestiones más relevantes, y comentaros que la propuesta es realizar dos actividades para este módulo 3. Uno sería la actividad 4, sería el foro 2, donde os he propuesto una serie de preguntas en torno a las tendencias innovadoras en educación, una serie de preguntas y una serie de contenidos, una serie de vídeos, donde podéis encontrar inspiración, podéis encontrar ideas para responder a estas preguntas que os propongo, o podéis buscar también vuestros propios recursos en Internet, vuestros propios vídeos, vuestros propios artículos, también para responder a estas preguntas que yo os planteo. Sobre las tendencias innovadoras en educación. Esto lo tenéis en el foro número 2, sería la actividad 4, foro número 2. Y la actividad 5 sería la tarea número 3, donde tenéis que desarrollar, o bien individualmente o por parejas o en grupo, como queráis, donde tenéis que desarrollar una unidad didáctica, una programación didáctica de 3 créditos, pensando que va a durar 6 semanas, y tenéis que diseñar el currículo, utilizando al menos 2 herramientas que permitan el aprendizaje colaborativo y la interactividad. Al menos 2 herramientas que permitan eso, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis que crear un aula virtual en la plataforma que queráis,
en la que queráis. Puede ser una plataforma propia de e-learning, como un Moodle, por ejemplo, de prueba, o puede ser un grupo cerrado de Facebook, o lo que consideréis, y tenéis que desarrollar esta programación didáctica de 3 créditos, de 6 semanas de duración, siguiendo las indicaciones que os he planteado en la plataforma, ¿de acuerdo? Indicando pues los objetivos, los contenidos, la metodología que vais a utilizar y sobre todo, importante, incluyendo estas 2 herramientas interactivas dentro de las actividades que vayáis a proponer. Pero esto lo tenéis más detallado en la plataforma, así que os animo a que consultéis y que si tenéis algún problema, pues me podáis preguntar sin ningún tipo de problema. Así que muchas gracias por vuestra atención, mucho ánimo y un cordial saludo. Hasta pronto.